¿Qué tal? ¿Cómo están? Gusto de saludarlos. Los antiguos indígenas siempre lo han respetado. La ciencia hoy en día, a través de la física cuántica, lo comprueba. El mundo está cambiando, la frecuencia de la Tierra es distinta, la energía electromagnética de nuestra madre Tierra es distinta. Por lo tanto, todo lo que habita la Tierra, todo lo que tiene vida, incluido el ser humano, por supuesto que también tiene que adaptarse a esta nueva frecuencia. Desde el año 1980 en adelante aproximadamente, empezaron a nacer jóvenes con características muy especiales que podían recordar encarnaciones pasadas, y lo que se ha dado como definición niños índigos, cristales o arcoíris. Estos jóvenes hoy en día están actuando por el bien del planeta, cumpliendo misiones planetarias. Hay muchos jóvenes que están realizando este trabajo en el continente hoy en día. Hoy queremos conversar con uno de ellos. Es de Argentina, tiene 20 años, nació en Buenos Aires, se llama Emir Salazar, se encuentra en Chile realizando seminarios, conferencias y haciendo activaciones dentro de lo que es la geomancia de la Tierra. Emir, ¿cómo estás? Gusto de saludarte y bienvenido a Chile. Un gusto de estar aquí, Marcelo, y la verdad que es un placer estar aquí en Chile también. Antes de ir con el análisis de lo que significa tu misión, tu trabajo, te quiero preguntar esto de los niños cristal, índigo o arco iris. ¿Qué significa? ¿Cómo podemos contarles a nuestros amigos esto de las memorias activas, esto de que tú puedes recordar? Bueno, básicamente los niños índigos o cristales y más, como bien decías, nacen a partir de los años 80. Pero ¿por qué nacen a partir de los años 80? Justamente el planeta Tierra está modificando la geomancia de la Tierra. La geomancia es conocido en la ciencia como el campo magnético. El campo magnético contiene la memoria de todo lo universal, ¿verdad? Por eso mismo es que cuando empezamos a encarnar nosotros los cristales índigos, o como nos han denominado justamente la ciencia, venimos con las memorias activas, que en realidad simplemente significa tener la capacidad de recordar lo que sucedió en la humanidad, ¿no? Es como tenemos el cómo sucedió todo esto que hoy vivimos, ¿no? O sea, es decir, es medio abstracto, ¿no? Pero básicamente tiene que ver con por qué llegamos a esto como sociedad, ¿no? Que muchos nos preguntamos esta dualidad, etcétera, y demás, ¿verdad? Justamente el niño cristal, índigo y demás vienen a ayudar, como bien expresadas en un momento, a la humanidad a través de la geomancia de la Tierra, la modificación, activaciones planetarias. Respecto a eso, esto de los terremotos, las inundaciones, el cambio climático, ahora la erupción del volcán en nuestro país, todos estos cambios en la Tierra es parte de esta modificación en la geomancia que se viene realizando producto de esta nueva energía por la cual está pasando la Tierra. Sí, porque justamente lo que es la frecuencia de los 4 elementos va en simultaneidad con el 5.º elemento, que vendría a ser el electromagnetismo de la Tierra, el campo magnético. Por lo tanto, este campo es un hecho, es una realidad que está mucho más allá de lo físico y que está en el planeta Tierra. Por eso mismo es que los indígenas tienen los puntos sagrados. Ellos siempre hacen ceremonias o activaciones o encuentros en esos vórtices o puntos sagrados, que es donde la máxima frecuencia vibratoria del campo magnético se encuentra. Cuando tú dices vórtices, campos sagrados, ¿te refieres a esta red electromagnética que está cubriendo la Tierra? Claro, justamente esta red magnética que cubre la Tierra va justamente de acuerdo a la conciencia del planeta. Entonces, la conciencia del planeta Tierra se está elevando y está habiendo ajustes. Por esto mismo, esto que sucede entre los volcanes o cuando se realizan activaciones tiene que ver justamente con mi vibración que yo le pongo a ese punto magnético, porque ahí es donde converge todo ese foco, ¿no? Es decir, cuando nosotros tenemos un foco, una lamparita de luz, va toda una corriente energética para concentrarse allí y ahí es donde se genera el factor luz, ¿verdad? Entonces, en ese punto es donde se pone toda nuestra intención para modificar y concientizar acerca de todo lo que acontece a nivel universal, ¿verdad? Todo este cambio planetario, todo este cambio energético de la Tierra evidentemente influye en el ser humano. ¿Cómo el ser humano común y corriente puede adaptarse a estas nuevas frecuencias magnéticas que la Tierra hoy está vibrando? Bueno, básicamente hay muchas maneras de sincronizarse a estos cambios, que son realmente ajustes en nuestro interior. Pero cabe aclarar que
lo que son los elementos del planeta Tierra, como podemos decir el aire, el fuego, el agua y la tierra, nosotros también los humanos portamos esos elementos. Entonces, al portar esos elementos, también portamos un campo magnético. A esto la ciencia lo ha denominado el tubo toro o el toroide energético, el campo magnético de un ser humano, ¿verdad? Entonces, ahí contesto también la pregunta de qué son verdaderamente los niños cristales y demás. Los niños cristales, índigos y demás vienen con el desenvolvimiento del tubo toroide, ¿sí? Que es el campo magnético. Sumando todo esto, básicamente equilibrándonos nuestro lado hemisferio derecho del cerebro y nuestro hemisferio izquierdo del cerebro, ¿sí? Perdón, vamos a empezar a tener otra perspectiva diferente de la vida y empezamos a observar las distintas realidades. Por esto mismo que comprender desde la observación es una mente abstracta, o también conocida en los yogas como la mente en blanco. A ver, pero permíteme aterrizar un poco esto para que sea más comprensible. Si yo quiero elevar mi frecuencia, quiero adaptarme a lo que significa hoy el planeta energéticamente, en la frecuencia que está vibrando, ¿qué debo hacer en términos prácticos? Cambiar mi alimentación, manejar la mente, cómo controlar los pensamientos, los sentimientos. ¿Qué es lo que yo hago para poder sintonizarme? Bueno, básicamente no hay un método, no existe tal cosa, pero sí existe esto de ajustarnos directamente a las sincronicidades del planeta, a los ¿Cómo cambios. nos ajustamos? ¿Cómo nos ajustamos? A través de la alimentación, a través del equilibrio mental y el equilibrio emocional, ¿verdad? Para estar alineados justamente entre lo que vendría a ser nuestra divinidad y lo que es el mundano. Una vez allí, comprendemos que la divinidad y lo mundano son una sola cosa, ¿verdad? Entonces, cuando logramos esto, comprendemos que jamás estuvimos divididos de nada. Por esto mismo que simplemente nos ponemos limitaciones nosotros mismos acerca de esto que acontece. ¿Por qué? Porque estamos en una rutina, estamos simplemente viendo la sombra de la verdad y no la verdad absoluta. Esta verdad absoluta es comprendida cuando empezamos a observar la inmensidad de la vida, ¿verdad? Entonces, cuando empezamos a observar la inmensidad de la vida, empezamos a comprender y a observar, simplemente. Básicamente, en eso se basa justamente las sincronicidades. Por supuesto, van en simultaneidad con la alimentación. Ustedes mismos en el fluir, ese fluir es como un río que simplemente va y va. Empezamos a cambiar nuestra alimentación por naturaleza. No hay que forzarlo nada, porque cuando forzamos algo, le estamos poniendo estructura y por lo tanto paredes. En este proceso, ¿qué importancia le das tú a la meditación, al encuentro interior? La meditación y el encuentro interior es constante. De hecho, cuando estamos pensando, analizando y demás, estamos aprendiendo de nosotros mismos. O al encontrarnos con, ya sea una pareja, la familia, los amigos, los hermanos, disfrutando aquí, poniéndonos serios allí, etc. Estamos constantemente en una meditación. ¿Por qué? Porque cada vez que experimentamos, vivenciamos y al vivenciar, meditamos. Tú estás haciendo un recorrido que partió en Ushuaia, Argentina, y que va a concluir en el Monte Shasta, en California, Estados Unidos, y lo que has denominado el Proyecto Iris. Cuéntanos en qué consiste este Proyecto Iris. Primero que nada, el Proyecto Iris consta de la activación de 13 centros energéticos desde el sur al norte de América, como expresabas, con el objetivo de sincronizarnos y ajustarnos a estos cambios energéticos que se está produciendo y se está llevando a cabo en el planeta Tierra. Esto lo vamos a ver manifestado como volcanes, terremotos, sismos, etc. ¿A qué te refieres con estos chakras de la Tierra, del continente? Porque justamente en la antigüedad siempre se habló del nuevo cuerpo. El nuevo cuerpo representaba a América completo, es decir, del norte al sur. Por eso mismo basta simplemente con observar las culturas indígenas o muchas cosas, ¿verdad? Que simplemente, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo acerca de esto, que los quechuas a América le decían Amaracá, que significaba tierra de eternos. Esto ya nos adentramos en lo que son los recuerdos y también lo que es en la actualidad como en quechua, Amaracá, que significa tierra de eternos. Significa que esto ya viene de mucho antes, desde mucho antes del 2015, hace 5.000 años y mucho más atrás, por supuesto, también. Entonces, la importancia y el objetivo de esto es la concientización social
para trascendernos a nosotros humanos a nosotros mismos como seres humanos. No es fácil de asimilar y entender todo esto, ¿eh? Esta activación de los 13 chakras en términos prácticos significa que tú tienes que ir a 13 lugares del continente. ¿Y en qué consiste esta activación que vas a hacer en cada uno de estos Justamente lugares? Cuando hablamos de estos vórtices o cuando hablamos también de estos chakras, nos estamos refiriendo a lo que vendría a ser la acupuntura. Nosotros, por ejemplo, en la medicina asiática siempre se utiliza la acupuntura, ¿no? Que son puntos específicos donde uno, a través de los nervios, está sanando tal parte del órgano, ¿no? Por ejemplo, a veces sucede que en la acupuntura te tocan el brazo y te están sanando una parte del órgano, porque está todo conectado y enlazado. Eso ocurre exactamente lo mismo a nivel planetario. Digamos, puede ser muy complejo el asunto, claro que sí, pero si observamos lo que acontece en el planeta, vamos a comprender todo esto que les estoy diciendo. Justamente en esos 13 anclajes vamos a ir depositando cristales. Justamente el cristal. ¿Por qué cristal? La frecuencia de cristal lo que tiene es crear un anclaje. Tiene memoria. Cuando tú le pones la atención y la intención a ese cristal, digamos que podemos decir la programamos, ¿verdad? Para que actúe, porque también tiene un campo. Todas las cosas tienen un campo magnético. Cuando la silla, la mesa, el agua, ya Masaru Emoto, el japonés. Él expresaba que justamente el agua tiene memoria y el agua tiene partículas de cristal. Lo mismo es el cristal. Entonces, cuando ponemos toda la intención en el cristal, estamos anclando toda esa divinidad. Por supuesto, simplemente estamos hablando de la primera etapa del proyecto Iris. Ya, ¿estos cristales ya lo has activado en qué lugares de América? Hasta el momento hemos ido al fin del mundo, que es Ushuaia. ¿Ya? Luego lo hicimos en Argentina, en Mendoza. Ahora vamos a hacerlo en lo que es el desierto de Atacama, en Chile. Luego viene Uruguay, en Salto, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, México, Honduras y Estados Unidos. Digamos, todo eso es la primera etapa del proyecto Iris, que es simplemente sincronizarnos para estar en concordancia con estos cambios planetarios, porque sabemos que el planeta Tierra es un ser viviente. Bueno, invitamos a todos los amigos que se interesen en este proyecto Iris al sitio web www.proyectoiris.net. Ahí está toda la información del trabajo que viene realizando Emir Salazar y toda la información consistente en el desarrollo y evolución de este proyecto Iris. Hace poco estuviste en Barcelona, España, invitado a participar de un congreso cuántico. Por acá tengo el nombre exacto, de conciencia cuántica, así es. En Barcelona. También se te invitó a escribir tu primer libro que lleva por nombre Iris, Integrando lo Ancestral. Cuéntanos de estas dos actividades. Básicamente en la actividad que se llevó a cabo el 18 de abril en Barcelona, tenía que ver con ir a exponer, por supuesto, lo que es y presentar el proyecto Iris para aquellos que realmente resuenen con estos cambios. Y realmente fue un honor estar allí, comprender más y aprender más también de aquellos que están en otra parte del mundo, ¿verdad? Y enlazar y crear esta red, ¿verdad? Entonces, aparte de todo eso, me he encontrado un ser llamado Roy Litterson, que es un ser Hopi, ¿no? Él siempre habla de indígena, ¿no? Es un indígena, exactamente, los nativos del norte. Vendría a ser Hopi, estos de Nueva Zelanda. De Norteamérica. ¿De Norteamérica? Exacto. Ellos... él básicamente habla siempre de la comida macrobiótica, ¿verdad? Entonces, él siempre habla de la modificación de la sangre a través de la comida, porque justamente es sumamente importante de qué nos alimentamos, ya que lo que nos alimentamos es la memoria universal. Solo basta con comprender el proceso que cumple, por ejemplo, una verdura, etc. Entonces, básicamente, cuando hicimos una ceremonia junto a él, a esta ceremonia la hemos denominado la ceremonia del dragón, porque justamente hablamos de la chacana planetaria que representa el este al dragón. Cuando voy llegando al aeropuerto de Argentina para arribar a Chile, resulta ser que me entero de la noticia que en el oeste se había activado el volcán. Había hecho erupción el volcán Calbuco. Había hecho erupción. Entonces,
Quizás esto es una mera casualidad, pueden pensar algunos, pero básicamente para nosotros es realmente importante, ya que se están activando y se está movilizando el planeta. Y cuando ocurren estas cosas es porque algo en el planeta se está cambiando, se está modificando. Alguna información, alguna energía, lo que sea. Pero básicamente es sumamente importante sincronizarnos a estos cambios. Y también en lo que es el Sant Jordi, que es la feria de libros más grande de allí de España, es sumamente importante. Presenté el libro Iris integrando lo ancestral, bueno, que aquí, es mi aquí está primer el libro, Iris integrando lo ancestral, de Emir Salazar, es su primer libro. Cuéntanos el contenido, ¿de qué trata el libro? El libro básicamente contiene información acerca de mis recuerdos, acerca de lo que yo recuerdo desde el principio de la creación, como también historias planetarias de esta civilización, de estas civilizaciones muy antiguas aquí en el planeta. Y por supuesto también contiene, por ejemplo, títulos como La ira es la rebeldía del alma, que es simplemente para el día a día, ¿verdad? Como para comprender en la cotidianidad lo que nos sucede. Estamos conversando con Emir Salazar, joven argentino de 20 años, que forma parte de todo este nuevo movimiento de chicos índicos, cristal o arcoíris, que tienen esa facilidad de poder recordar, de poder tener las memorias activas y de venir a realizar una función planetaria precisamente en los tiempos actuales, en donde el mundo evidentemente está pasando por un gran cambio físico y societario. ¿Cómo podríamos definir la función respecto a la sociedad como está hoy en día? El mundo occidental evidentemente está con una crisis económica, una crisis política, una crisis de credibilidad, una crisis estructural. ¿Cómo vienen a aportar ustedes a esto que significa una nueva sociedad? Bueno, básicamente, si ponemos en conciencia de que la sociedad es la conciencia humana, comprendemos que hay también un status quo. Ese status quo es el nivel de la conciencia social, ¿verdad? En cambio, cuando estos seres vienen con memorias y demás, vienen con otra comprensión y una perspectiva diferente de lo que acontece en este planeta. Entonces, cuando tomamos conciencia de que ese status quo se está modificando y a elevar la frecuencia, hay una nueva perspectiva diferente. Es decir, imagínense un cubo, ¿no? Esto es una analogía, una metáfora. Sí, correcto. Cuando uno ve un cubo, lo ve simplemente desde el frente, ¿sí? Pero cuando empezamos a ver desde otro punto de vista, comprendemos que hay mucho más allá, ¿sí? Hay muchas más cosas que se están despertando, que están siendo descubiertas, que están descubriendo, civilizaciones antiguas, se están descubriendo todo lo que nos dejaron los incas, los mayas, los aztecas, diferentes cosas que están surgiendo en estos tiempos, ya que mientras más luz, más se ve todo lo que acontece. Las crisis se ven más porque justamente hay más luz. ¿Por qué? Porque nuestra conciencia empieza a expandirse. Es decir, no es lo mismo verlos desde un punto, correcto, que a empezar a expandir ese mismo punto y empezar a ver las distintas realidades existentes. Entonces, al comprender esto, también vamos a comprender a estos nuevos niños que vienen con una nueva memoria, que vienen con una inocencia. Justamente la inocencia es el estado puro, donde no está contaminado por ningún pensamiento, ninguna creencia, ninguna estructura, menos aún dogma. Entonces, por esto mismo que a veces nos podemos encontrar con que los niños hoy actualmente están revolucionando todas las cosas. ¿Por qué? Porque bien dicho, lo dice la sociedad también, los niños son el futuro. Exactamente es de igual manera en estos tiempos. Entonces, comprender esto es comprender que estos cambios a nivel crisis, como crisis, que entre comillas significa en realidad el cambio molecular que está haciendo la conciencia de la Tierra. Esa conciencia de la Tierra somos todos nosotros, la sociedad. Por eso es vital comprender que la Tierra y nosotros somos uno. Bueno, estamos llegando a la parte final de esta entrevista. Este es tu primer libro, Iris, integrando lo ancestral. Tenemos entendido que estás trabajando a través de conferencias, de talleres. ¿Tienes en carpeta escribir más libros como este? Básicamente sí, este es el primero de 3 más que van a ir produciéndose a través de Ediciones GA.
Y básicamente esta editorial está en España, donde la idea es justamente empezar a traer toda esa información del libro Iris integrando al ancestral a la librería de acá de Chile que está en Antártica. Librería Antártica. Librería Antártica. Se llama Antártica, no está en la Antártica. No, no. Se llama Antártica y está en el Antártica. centro de Santiago. Exacto. Ahí van a estar este libro y los futuros que tú vayas editando. Básicamente esto simplemente es la primera parte justamente de Iris, ¿no? Que va en concordancia con lo que es el proyecto Iris. Muy bien, Emir, gracias por acompañarnos, por considerar a Chile en tu trabajo y esperamos que no sea la primera visita. No, básicamente cabe aclarar que no va a ser la última vez que venga a este país, porque justamente junto al Hopi estamos preparando una venida a este país. Muy bien. Esta vez va a ser la última vez, espero verte de nuevo. Hemos querido compartir con ustedes y ojalá se haya logrado el objetivo de que todos esos corazones que están despertando y los que han despertado y que buscan propósito de existencia y saben que existe una realidad más allá de los sentidos y más allá de lo que se puede percibir en nuestro planeta, muy complacidos nos encontramos. Emir Salazar ha conversado con nosotros. Hasta pronto.